Nosotros, de una u otra forma, hemos sido impactados con la historia de José. La Biblia nos habla de la manera en que Dios, a través de sueños, dio a conocer los planes que Él tenía para este jovencito. A pesar de la envidia, el odio de sus propios hermanos y otras muchas vicisitudes que vivió José, en el tiempo de Dios, su sueño se convirtió en realidad. En esta oportunidad, el doctor Julio Jiménez, usando la palabra de Dios, nos hablará del secreto de este joven soñador, que lo mantuvo firme y sin desmayar hasta ver realizados los planes que Dios tenía para su vida. Aquí les dejo con Julio. Los anuncios y por ese rayito de energía que siempre ella viene, cuando viene aquí, nos da, ¿verdad?, ese ánimo. Y le damos gracias a Dios porque hay vida. Le damos gracias a Dios porque cuando hay vida hay esperanza y hay la oportunidad de servirle a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por este hermoso día. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque nuestro Dios es vivo y Él se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 37. Y vamos a estudiar sobre la vida de este gran hombre de Dios, José. Génesis, capítulo 37. Ahí vamos a estar. Génesis, capítulo 37. Creo que todos nosotros hemos sido impactados de una u otra forma con la historia de José. La Biblia en Génesis capítulos 37 al 50 nos habla de la manera como es que Dios, a través de sueños, dio a conocer los planes que Él tenía para este jovencito. Creo que casi todos nosotros aquí presentes conocemos la historia. A pesar de la envidia y el odio de sus propios hermanos y de otras muchas vicisitudes que Dios le permitió vivir a José, en el tiempo de Dios, su sueño se convirtió en realidad. De la profundidad de una cisterna, pasando por la esclavitud, la seducción, la intimidación, la calumnia, la cárcel y el olvido, este jovencito José, con el favor de Dios, se convirtió en el segundo en autoridad y en poder después de Faraón, rey de Egipto. El final de la historia también la conocemos. La Biblia nos dice que José fue ese instrumento que Dios utilizó para traer no solo sanidad y unidad a la familia disfuncional de su padre Jacob, sino también para traer preservación de vida a su pueblo, Israel, en circunstancias tan difíciles, en circunstancias en las cuales la extinción, debido a una gran hambruna que azotaba aquella región, era inminente. Pero, ¿qué es lo que mantuvo firme a José durante todo este tiempo? ¿Cuál fue ese secreto de este joven soñador? La Biblia nos da la respuesta en Hebreos capítulo 11, versículo 22. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Leemos. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Así es. Ese secreto de este jovencito soñador era su fe. La fe en su Dios le había mantenido firme y sin desmayar a pesar de las muchas dificultades y adversidades que él enfrentó. La fe en su Dios le había acompañado y guiado toda su vida, y aún en momentos antes de su muerte, como mirando al futuro, hizo jurar a sus hermanos que llevaran sus huesos a Canaán, la tierra prometida, convencido que su Dios cumpliría con su promesa. La fe en su Dios fue el común denominador que caracterizó la vida de este gran hombre, José. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes, mis hermanos, 4 aspectos de la vida de este jovencito José, que fueron renovados por la fe en su Dios y que lo capacitaron para poder cumplir el sueño, el propósito que Dios tenía para su vida.
Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es vida, es la fuente, Señor, de transformación. Te damos gracias, Señor, por la vida de este hombre, José. Y rogamos, Señor, esta mañana que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tocar nuestros corazones, pueda tocar nuestro entendimiento, Señor. Y que podamos, Señor, así como lo hizo José, que esa fe, Señor, que nosotros proclamamos a ti, pueda tocar nuestras vidas. Padre Celestial, quédate con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Y el primer aspecto, hermanos, de la vida de José que quisiera compartir con ustedes y que fue renovado por su fe en su Dios, es su carácter. Génesis capítulo 37, versículo 2. Génesis capítulo 37, versículo 2. La palabra de Dios dice así. Aquí vemos cómo es que Dios, a través de Moisés, nos introduce la vida de este jovencito, José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Apacentaba José las ovejas con sus hermanos. E informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Desde muy temprana edad José mostró una vida, hermanos, de integridad. Desde muy temprana edad José mostró una vida de trabajo, de responsabilidad y obediencia a los principios del Dios de su padre Jacob. Una vida de valentía. La mala influencia e intimidación de sus hermanos, la seducción de la carne, el pecado, la vanagloria de la vida, el rencor y la venganza no pudieron, hermanos, hacer mella en los principios y en el carácter de este hombre de Dios, José. Ya sea en la casa de su padre apacentando ovejas, o en la casa de Potifar, el egipcio, sirviéndole como mayordomo, o en la cárcel sirviendo en el cuidado de los presos, o en el palacio sirviendo a Faraón y al pueblo de Egipto. José dio lo mejor de él, mostrando integridad, trabajo, sirviendo a los demás como sirviendo a su Dios. Su carácter, producto de la fe en su Dios, lo llevó cada vez más a una posición de mayor responsabilidad y de confianza. La fe de este gran hombre de Dios no era una fe que quedó ahí en su mente, sino que tocó y renovó su carácter. José vivía para su Dios. Pero hay otro aspecto de la vida de este hombre de Dios que fue tocado por esa fe que él profesaba a su Dios, y era su ánimo. Hay una frase, y Dios estaba con José. Es la frase en el relato de la vida de José que se repite una y otra vez en la Biblia, cuando nosotros leemos el Génesis. Y esa frase, hermanos, era esa gracia de Dios, era ese bálsamo, era esa fuente de vida y de energía que fortalecía su espíritu y ánimo cuando más lo necesitaba. Imagínense ustedes, mis hermanos, esos momentos de odio, de abandono, de frío, de hambre, de menosprecio, de temor por su vida que José experimentó y que, por cierto, conmovieron, hermanos, su espíritu y probaron la fe en su Dios. Ante su hermano Rubén, porque sus otros hermanos lo querían matar, ante Potifar, ante el jefe de la cárcel y por último ante Faraón. En cada una de estas adversidades, la gracia de Dios oportunamente, hermanos, estuvo con José, no solamente para librarlo y renovar su ánimo y sus fuerzas, sino también para prosperar su trabajo, porque la palabra de Dios nos dice que todo lo que hacía él, todo lo que caía en sus manos, Dios lo prosperaba y traía bendición.
y Dios estaba con José. Se repite 3 veces, hermanos, en el Génesis, en el capítulo 39, versículos 2, 21 y 23. Y en Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente. Los padres, movidos por la envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría. La fe y confianza en su Dios le ayudó a experimentar, hermanos, esa fortaleza, esa gracia divina que lo libró de todas sus tribulaciones y que sobre todo, hermanos, le abrió los caminos y las puertas y le puso personas para avanzar hasta ver su sueño convertirse en realidad. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, hermanos, no es una vida color de rosa. Hay muchos problemas. En estos momentos, yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por dificultades. Muchos de nosotros estamos pasando por pruebas. Liana mencionó, cuando veamos las nubes venirse, cuando vemos que la tormenta se acerca, recordemos lo siguiente, que ese Dios que estaba con José, es el mismo Dios que te acompaña. Y ese mismo Dios es el que te va a dar esa gracia divina para librarte de todas esas vicisitudes, de esas tribulaciones. Y que sobre todo, hermanos, Él va a abrir caminos, Él va a abrir puertas. Y la obra que Él empezó en tu vida, Él la va a completar. Él la va a completar. Por eso es que el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, le dice a este joven pastor y predicador: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, la fe de José tocó su ánimo, tocó su espíritu. Y esa misma fe que nos da la gracia de Dios, es la misma gracia que Dios en estos días tiene para cada uno de nosotros. Pero no solamente esta gran fe que José profesaba a su Dios, había renovado su carácter, su espíritu, su ánimo, su fortaleza, sino que también renovó su mente. Génesis capítulo 45, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 45, versículos 7 y 8. Después de que todas las cosas pasaron, como mirando hacia atrás, como meditando en los días de su vida, como viendo qué es lo que había pasado durante todos estos años, la fe de este gran hombre de Dios pudieron abrir esos ojos espirituales, darle luz a esa mente y poder entender que durante todos estos días, todos estos años, su Dios había estado obrando para bien. Génesis capítulo 45, versículos 7 y 8 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Algo había pasado con la mente de este hombre. Él ya no pensaba como nosotros. Sus ojos habían sido iluminados. Su mente había sido renovada por nuestro Dios, por la manera como es que Él se acercaba a su Dios a través de esta gran fe. José reconoció, hermanos, que el Dios de Abraham, el Dios de sus padres, es un Dios soberano y que Él tiene un plan eterno y que ese plan involucraba a Israel, nación a través de la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. José, él entendió a través de su fe
Él reconoció que Dios había permitido que todos sus sufrimientos personales tenían un propósito, y que ese propósito era el preservar y dar vida a su pueblo, al pueblo de Dios, Israel. Él reconoció que en su infinita gracia, Dios, obrando en su vida y en medio de todas esas adversidades y vicisitudes, lo había estado usando como un instrumento de su voluntad. También reconoció que su posición de poder en Egipto había sido dada por Dios y que no era para su gloria personal, sino para el bien de su pueblo Israel. José logró entender lo que nosotros muchas veces nos cuesta entender. Romanos capítulo 8, versículo 28. Él pudo entenderlo. Su mente fue renovada. Sus ojos espirituales fueron abiertos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su mente había sido renovada por esa gran fe que él profesaba a su Dios. La fe en su Dios, hermanos, abrió su entendimiento para poder poner sus ojos en el plan divino, en ese plan eterno que Dios tiene para con toda la humanidad, y no en su propia persona. Pero hay otro aspecto de la vida de José que fue renovada y fue tocada por esa gran fe que él tenía en su Dios, y fue su corazón. Su fe en su Dios renovó su corazón. Nosotros, hermanos, sabemos, yo creo que esto no es ajeno a ninguno de nosotros. Yo creo que todos en algún tiempo, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado la falta de perdón, y el rencor nos llevan, hermanos, a la amargura. Y la amargura es uno de esos pecados, hermanos, que no solo destruye nuestras vidas, sino que también las vidas de las personas que se relacionan con nosotros. Por eso, hermanos, cuidado con la falta de perdón, cuidado con estar acumulando rencor, porque eso nos puede llevar a este gran pecado que es la amargura de corazón. La amargura nos va a mantener, hermanos, aislados, va a destruir, literalmente, hermanos, va a destruir nuestras vidas y las vidas de las personas que están a nuestro lado, especialmente las personas que amamos. Por eso es que el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 31, nos dice: quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Y el autor de los Hebreos describe a la amargura como algo que crece en lo profundo de nuestro ser y que tiene una habilidad de profundizarse como aquellas raíces y que es altamente contagioso. Cuidado con la amargura. Cuidado con la amargura. Génesis capítulo 50, versículos 19 y 21. Quizás este es uno de los pasajes muy hermosos. Uno de los pasajes que toca la fibra de nuestros corazones. Génesis capítulo 50, versículo 19 al 21. La fe que José tenía para su Dios, que había depositado en su Dios, había renovado su corazón, lo había protegido de la amargura, de la falta de perdón. Mira lo que la palabra de Dios dice. Quizás para poder entender, voy a contarles el contexto. Cuando Jacob vivía, la palabra de Dios nos dice que sus hermanos llegaron a Egipto a través de diferentes acontecimientos y pruebas que José les hizo. José llegó a perdonar a sus hermanos y ellos vivieron bien con sus hermanos. Pero llegó el momento en que Jacob, el padre, murió, ¿verdad? Pero la conciencia oscura
mala de sus hermanos los llevó a pensar lo siguiente: ¿qué va a pasar con nosotros? A lo mejor José nos perdonó porque estaba vivo nuestro padre. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces ellos inventaron lo siguiente. Ellos vinieron y le dijeron: ¿sabe qué, José? Antes de que nuestro padre muriera, nos dijo lo siguiente: que por favor tú nos perdones de todas esas maldades que hicimos. Dice la palabra de Dios, los versículos anteriores nada más, que cuando José estuvo escuchando a sus hermanos, él comenzó a llorar. Y esto es lo que él dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Escuche lo siguiente: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y la palabra de Dios termina diciendo: así los consoló y les habló al corazón. Esa fe, hermanos, que este gran hombre de Dios tenía, cuidó su corazón, renovó su corazón, lo protegió del rencor, del odio, del revanchismo y la amargura contra sus hermanos. Por el contrario, la fe en su Dios y el entendimiento del plan eterno de Dios le capacitó, hermanos, para poder perdonar a sus hermanos y mostrarles misericordia, gracia, compasión y bondad. El libro de Génesis, creo que todos conocemos la historia del Génesis, comienza con una pareja, Adán y Eva, que en desobediencia a Dios querían tomar el lugar de Dios. Y termina con la historia de un gran hombre de fe, José, que en obediencia y temor a su Dios no quiere tomar el lugar de Dios, entendiendo que su Dios es el único juez justo y verdadero, y que no era su trabajo dar retribución a sus hermanos. Hermanos, que esta mañana, que esta hermosa historia de este gran hombre de Dios, de este hombre con esta fe tan grande, que no solamente, hermanos, había quedado en el aire, en su mente, sino que tocó todas estas áreas de su vida: su conducta, su espíritu, su ánimo, su mente, su entendimiento y su corazón. Que nosotros, hermanos, que profesamos tener esta fe en este mismo Dios, podamos permitir al Espíritu Santo que esa fe pueda estar tocando nuestras vidas. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, su servidor, mi esposa Liana y cualquiera de mis hermanos aquí presentes, nosotros estamos más que felices, contentos de poder usar la palabra de Dios, la Biblia, y poder mostrarte cómo apropiarnos de este gran Dios, cómo apropiarnos del Dios de José a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que éste te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.